Cleopatra no solo fue la reina más famosa de la antigüedad, fue una mujer que intentó sostener la independencia de Egipto cuando Roma ya estaba decidiendo el destino del Mediterráneo. Fue la última gran soberana de la dinastía tolemaica y murió en el año 30 a.C., justo cuando el mundo en el que había gobernado estaba desapareciendo. Durante siglos, su nombre quedó cubierto por el mito: la reina seductora, la amante de Julio César, la compañera de Marco Antonio, la mujer fatal que arrastró a grandes hombres romanos a la ruina. Pero detrás de esa imagen hubo una figura mucho más compleja, una gobernante culta, ambiciosa, políticamente muy capaz y perfectamente consciente de que Egipto solo podría sobrevivir si sabía moverse entre gigantes. Su historia no es solo la de una mujer rodeada de hombres poderosos, es la de una reina que comprendió que el poder no se conserva solo por herencia, hay que defenderlo, justificarlo, representarlo y negociar con él cada día. Cleopatra lo hizo con inteligencia, con cálculo y con una enorme capacidad de adaptación. Y aún así, terminó enfrentándose a una fuerza histórica que ya era casi imposible de detener: el ascenso definitivo de Roma. Para entender a Cleopatra, primero hay que apartar una idea equivocada. Cuando ella nació, Egipto ya no era el viejo reino faraónico en su forma original. Estaba gobernado por la dinastía tolemaica, fundada tras la muerte de Alejandro Magno por Ptolomeo I, uno de sus generales. Aquellos reyes eran de origen macedonio, no egipcio nativo, y gobernaban un reino donde convivían la tradición faraónica y la cultura helenística. Cleopatra pertenecía a ese mundo, era la reina de Egipto, pero heredera de una casa real griega sentada en Alejandría desde hacía casi 3 siglos. Y sin embargo, Egipto seguía siendo un reino inmenso. Era rico, estratégico, prestigioso. El Nilo seguía siendo fuente de abundancia y Alejandría seguía siendo una de las capitales intelectuales y comerciales del Mediterráneo. Pero toda esa riqueza convivía con una fragilidad creciente. Roma se expandía, intervenía, condicionaba y cada vez aceptaba menos la existencia de reinos verdaderamente autónomos en su área de influencia. En tiempos de Cleopatra, Egipto todavía era independiente, sí, pero esa independencia ya estaba rodeada de presión romana por todos los lados. Además, la propia corte tolemaica arrastraba viejos problemas: intrigas palaciegas, luchas familiares, dependencia económica y una tradición de violencia sucesoria. Cleopatra no heredó un trono tranquilo, heredó una monarquía brillante por fuera, pero profundamente expuesta por dentro, y en ese escenario cualquier error podía ser fatal. Cleopatra nació en el 70 o 69 a.C. y accedió al trono en el año 51, tras la muerte de su padre, Ptolomeo XII. Como mandaba la costumbre dinástica, empezó a reinar junto a su hermano Ptolomeo XIII. Sobre el papel era una corregencia, en la práctica era el comienzo de una lucha por el poder. Cleopatra no parecía dispuesta a limitarse a un papel decorativo. Era joven, sí, pero también más preparada, más decidida y seguramente más consciente que muchos de quienes la rodeaban de la gravedad del momento. Pronto fue apartada del centro de poder por el círculo que dominaba a su hermano, y eso revela algo esencial sobre ella. Cleopatra no fue una reina que simplemente heredó y gobernó. Tuvo que pelear por su posición desde el principio. Antes de convertirse en un mito, fue una mujer obligada a sobrevivir a una guerra dinástica en una corte donde la sangre, la legitimidad y la fuerza se mezclaban constantemente. Y fue entonces cuando el destino de Egipto empezó a cruzarse de forma irreversible con el de Roma. Mientras Cleopatra luchaba por conservar su trono, Roma estaba sumida en su propia tormenta. Julio César y Pompeyo se disputaban el poder, y Egipto quedó atrapado en esa gran crisis romana. Pompeyo buscó refugio allí tras ser derrotado, pero fue asesinado al llegar. Poco después, Julio César desembarcó en Alejandría, y Cleopatra entendió enseguida lo que significaba aquel momento. No era solo una amenaza, también podría ser su oportunidad. La escena más famosa de este episodio es la de Cleopatra presentada ante César, envuelta en una alfombra o en una tela. Quizá el detalle haya sido adornado por la tradición, pero su valor simbólico sigue siendo enorme.
Cleopatra consiguió llegar hasta el hombre más poderoso del mundo romano en ese momento y convencerlo de que apoyarla servía a sus intereses. Ahí aparece una de las claves de toda su vida, su capacidad para leer la situación con rapidez y convertir una crisis en una oportunidad. La relación entre ambos no debe reducirse en una historia sentimental. Fue, por encima de todo, una alianza política. Cleopatra necesitaba recuperar el trono. César necesitaba estabilizar ejército, proteger la influencia romana y resolver un conflicto que podía estallar en sus manos. Él la apoyó. Las fuerzas de Ptolomeo III fueron derrotadas y Cleopatra recuperó el poder. Pero el precio era evidente. Egipto seguía siendo independiente, aunque cada vez más ligado al poder romano. De aquella relación nació también Cesarión, Ptolomeo XV. Para Cleopatra, aquel hijo tenía una dimensión política enorme. No era solo descendencia, era legitimidad, continuidad y una posible carta de futuro. Pero la historia no iba a darle mucho tiempo para jugar con calma. El asesinato de Julio César en Roma volvió a cambiarlo todo. La muerte de Julio César abrió otra fase de guerra por el poder de Roma, y una vez más, Cleopatra tuvo que moverse en un tablero que se volvía más peligroso a cada paso. Había recuperado el trono, había fortalecido su posición y tenía a Cesarión, pero su gran protector había desaparecido. El Mediterráneo entraba en una nueva lucha entre los herederos del poder cesariano, y en esa nueva partida, la reina de Egipto volvió a encontrar un hombre decisivo, Marco Antonio. Antonio no era una figura secundaria, era uno de los hombres más poderosos del mundo romano, un militar brillante, carismático y heredero político parcial del universo de César. Su alianza con Cleopatra ha sido convertida durante siglos en una historia de pasión, pero, de nuevo, si se cuenta solo así, se pierde lo más importante. Lo que unió a ambos fue también una comunidad de intereses, riqueza, estrategia, oriente, legitimidad, ambición y la necesidad de hacer frente al ascenso de Octavio. La unión entre Cleopatra y Marco Antonio fue una alianza personal y política de enorme alcance. Para Cleopatra, Antonio ofrecía una posibilidad real de mantener a Egipto en el centro del juego mediterráneo. Para Antonio, Cleopatra aportaba recursos, prestigio oriental, financiación y una base estratégica fundamental. Juntos podían aspirar a algo más que a sobrevivir, podían disputar el equilibrio del poder romano, y precisamente por eso resultaban tan peligrosos para Octavio. Aquí la propaganda fue decisiva. Octavio necesitaba destruir políticamente a Antonio, pero le convenía hacerlo evitando la imagen de una simple guerra civil romana más. Por eso la figura de Cleopatra se volvió central en el relato de sus enemigos. La reina extranjera, lujosa, corrupta, seductora, casi orientalizada, como amenaza moral para Roma. Esa imagen no fue inocente, fue una operación política muy eficaz, convertida a Cleopatra en símbolo de la decadencia que permitía a Octavio presentarse como defensor del orden romano, y esa imagen sería tan poderosa que sobreviviría durante siglos. Mientras tanto, Antonio y Cleopatra seguían construyendo su bloque de poder. Tuvieron hijos, reforzaron su alianza y proyectaron una alternativa real en Oriente, pero ya era evidente que aquello no podía resolverse con coexistencia. El mundo romano no iba a admitir dos centros de poder duraderos. El choque final se acercaba. La gran decisión llegó en el año 31 a.C., en la batalla de Actium. Aquel enfrentamiento naval frente a la costa occidental de Grecia fue mucho más que una batalla. Después de Actium, Antonio y Cleopatra huyeron a Egipto. Ya no estaban diseñando una alternativa al poder romano, estaban tratando de resistir la caída. Octavio avanzó hacia Alejandría, y el final se volvió casi inevitable. Antonio, creyendo falsamente que Cleopatra había muerto, se quitó la vida. Ella se quedó sola frente al vencedor, y comprendió perfectamente lo que significaba caer viva en sus manos, ser exhibida en Roma como trofeo político. Para una reina como Cleopatra, aquello era una forma de destrucción peor que la propia muerte. Cleopatra murió en agosto del año 30 a.C. La tradición más famosa sostiene que se suicidó mediante la mordedura de un áspid, pero aquí conviene ser cuidadosos. La forma exacta de su muerte no puede darse como certeza. La versión del áspid es la más célebre, pero sigue habiendo discusión sobre si utilizó una serpiente o algún tipo de veneno. Lo esencial es otra cosa. Eligió morir antes que ser reducida a un objeto de exhibición del poder romano. Con ella terminó la dinastía tolemaica
y Egipto pasó al control de Roma. Y aquí aparece la segunda vida de Cleopatra, la del mito. Durante siglos fue recordada sobre todo como una seductora irresistible, casi como una mujer cuya principal arma habría sido su belleza. Pero esa imagen es profundamente insuficiente. Las fuentes antiguas y los estudios modernos apuntan más bien a otra dirección. Su fuerza estaba en su inteligencia, en su cultura, en su voz, en su presencia y en su capacidad de persuasión. Más que una belleza idealizada, Cleopatra parece haber sido una personalidad extraordinariamente poderosa. También es fundamental recordar cuánto de esta imagen viene de la propaganda de Octavio. Le convenía convertirla en símbolo de amenaza extranjera, de lujo decadente, de desorden moral. Así su victoria no parecería una nueva guerra entre romanos, sino una especie de defensa de Roma frente a una influencia corrupta. Cleopatra fue vencida militarmente, pero también fue derrotada en el terreno del relato, y esa derrota simbólica fue, a la larga, casi tan decisiva como la política. Luego vendrían el teatro, la pintura, la literatura y el cine. La Cleopatra imaginada acabaría cubriendo muchas veces a la histórica. Por debajo de todas esas capas sigue estando la misma figura, una reina culta, ambiciosa, políglota, hábil y profundamente consciente de que el mundo se estaba estrechando a su alrededor. Cleopatra fue la última gran reina de Egipto, y eso significa que en ella no termina solo una biografía, termina una época. Con su muerte cayó la última posibilidad real de que Egipto siguiera decidiendo su propio destino frente a Roma. Octavio incorporó el reino al nuevo orden romano y dio un paso decisivo hacia el sistema imperial que acabaría consolidándose bajo Augusto. Cleopatra no creó por sí sola ese cambio histórico, pero quedó situada justo en el punto donde un mundo desaparece y otro empieza. Por eso sigue fascinando tanto, porque su figura se une en política, inteligencia, poder, propaganda, guerra, ambición, caída y memoria, porque fue una gobernante real en ese escenario dominado por grandes jefes militares y por imperios en expansión, porque supo leer el poder con una claridad extraordinaria y porque su derrota no la borró, la convirtió en leyenda. Cleopatra no fue solo la amante de César, no fue solo la compañera de Marco Antonio, no fue solo una reina trágica convertida en icono. Fue una soberana que entendió que el poder también se juega en la representación, en la diplomacia, en el símbolo y en la capacidad de sostener una posición imposible durante más tiempo del que parecía razonable. Y quizá por eso sigue volviendo una y otra vez, porque su historia plantea una pregunta que no ha perdido fuerza. ¿Qué puede hacer una persona brillante, ambiciosa y decidida cuando el mundo en el que intenta gobernar ya se inclina hacia una potencia mucho más fuerte que ella? Y también deja una respuesta tan poderosa como triste. A veces, incluso una reina extraordinaria no basta para detener el curso de un imperio.